Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a leer Lucas 21 de el 20 al 24. Lucas 21 del 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Cuando vean en Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad, y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo, en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas en que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que se ha sido señalado. Bueno, este es parte del sermón, es el sermón de los olivos, que Jesucristo dio a los discípulos el miércoles, último miércoles de su ministerio en la tierra. El último miércoles antes de su crucifixión. Jesucristo, pues, predijo cómo iban a ser los últimos días antes de su segunda venida. Al final de la historia humana, pues, está escrita aquí, como lo acabamos de leer. Bueno, está escrita en la Biblia, para que no nos sorprenda nada o nadie. Esto no lo pueden saber los astrólogos, los horóscopos, los videntes, como Nostradamus o cualquier otro, ni Satanás. Solamente Dios lo puede saber. Jesucristo entregó estas profecías a sus discípulos este último miércoles antes de su crucifixión, en el Monte de los Olivos. Y solamente Dios puede describir cómo serán esos días últimos en el mundo. ¿Por qué? Pues porque Él lo planeó, Él lo estableció. No es que vayan a suceder espontáneamente, no. Dios todos los días que vivimos lo tiene establecido, preestablecido. Por eso sabe Dios todo el futuro de nosotros y de la tierra y del universo, por supuesto. Uno, Jesucristo aquí predice que en los últimos días van a ser días de confusión. Días de confusión. Sí, Jesucristo describe estos últimos días del fin del mundo horrendos, horrendos, terribles, peores que cualquier pesadilla, peores que lo que pueden imaginarse los escritores de ciencia ficción, los ambientalistas, los políticos, los líderes religiosos. Y todo este terror se debe a las consecuencias del pecado. Porque la maldad aumentará más y más. Y la maldad será obvia por todos lados y se incrementará. Pero el amor disminuirá. Los falsos cristianos serán mucho más que los verdaderos cristianos. Esto es la gran apostasía, la gran tribulación, la aparición del hombre de pecado. Estas tres cosas predichas por el Señor Jesucristo van a ser simultáneas: la gran apostasía, la gran tribulación, la aparición del hombre de pecado, que es el anticristo. En esos días aparecerán falsos cristos. En Lucas 21:8 dice así: mirad que no os
que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Dos mentiras. Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, dice Jesucristo, mas no vayáis en pos de ellos. Aparte de que son tiempos de confusión, son tiempos de odio y de violencia y de desastres naturales. Bueno, miren, en Lucas 21:9 dice Jesucristo, cuando oigáis de guerras y de sediciones. Sediciones son divisiones, un partido contra otro, los AMLovers contra los conservadores, el PRI contra Morena, bueno, sediciones, divisiones. Y las sediciones tienen una particularidad, no solamente son divisiones, sino son divisiones por mentiras, por falsos testimonios. No os alarméis, dice el Señor Jesucristo, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, antes del fin del mundo, antes de la segunda venida de Cristo. Pero el fin todavía no será inmediatamente. Versículo 10, Lucas 21:10. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Guerras, rumores de guerras. Y en el versículo 11 dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Bueno, entonces, guerras, sediciones y señales en el cielo. ¿Cuáles serán esas señales en el cielo? Bueno, algunos dicen que va a haber lluvia de meteoritos que caerán provocando incendios, y que los terremotos provocarán tsunamis, y que los volcanes en todo el mundo harán erupción, y que habrá huracanes, tornados, bombas atómicas que provocarán el temido invierno nuclear, o que del cielo caerá fuego, pero es posible que también sea debido a esas bombas atómicas. Bueno, como sea y por las circunstancias que sea, bueno, podría verificarse que la segunda ley de las termodinámicas es cierta. La segunda ley de las termodinámicas dice que los elementos de la naturaleza van deteriorándose, disminuyendo su eficacia, se van diluyendo, se consumirán. Bueno, 3. Habrá persecución a los cristianos. Lucas 21:12 al 17. Lo voy a leer. Lucas 21 del 12 al 17. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Me seréis, más seréis entregados aún por vuestros padres y por vuestros hermanos y parientes y por amigos, por supuesto, y matarán a algunos de ustedes y seréis aborrecidos de todos, otra vez, por causa de mi nombre. La razón es porque eres seguidor de Cristo, o porque eres creyente en Cristo. Bueno, por eso sigue diciendo el Señor Jesucristo, así que si alguno les dijera,
aquí está el Cristo, vengan, no le creáis, dice el Señor. Bueno, pero si alguno de ustedes que están escuchando allí, donde estén, en su casa o donde sea, si alguno dijera, "Mm, no nos esté engañando ni nos esté asustando. Siempre ha habido todo eso, guerras, rumores de guerras, terremotos, no nos engañe". Mi respuesta es, Jesucristo se refirió a estas cosas, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Se refirió a estas cosas como dolores de parto, dolores de parto. Así son, van a ser estas señales. Dolores de parto, como los dolores de parto que empiezan muy leves y muy espaciados. Por ejemplo, cada 50 minutos, después cada 45 minutos, cada 40, y van subiendo en intensidad y en frecuencia hasta que llegan a 20 minutos, cada 15 minutos, cada 10 minutos, y cuando ya son bien intensos y están las contracciones y los dolores cada 5 minutos, y se revienta la fuente, o pues la fuente de las mujeres. Entonces es la hora de irse al hospital porque va a nacer el bebé. Así dijo el Señor, son como los dolores de parto. Estas cosas se van a intensificar cada día más y más, y van a ser más frecuentes. Otros dicen también, siempre ha habido persecución a los cristianos. Sí, sí, sí es cierto. Desde que apareció el cristianismo en el siglo I, fueron perseguidos, han sido perseguidos toda la historia, toda la historia. Bueno, pero aún así, bueno, y además Jesucristo lo previno a sus discípulos, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, la aflicción es algo normal en la vida del hombre y más en los cristianos. Sin embargo, eh, aunque haya siempre habido tribulaciones a los cristianos, va a haber una gran tribulación. Gran tribulación. Sí, aparte de Lucas, capítulo 21, también en los otros evangelios se menciona la gran tribulación. Por ejemplo, Mateo 24, 21 habla de la gran tribulación así. Habrá entonces, Mateo 24, 21, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, porque será la última y definitiva, y se le llama la gran tribulación. Los falsos cristianos no podrán sostener más sus máscaras ante la gran tribulación, porque en el fragor de la persecución van a abandonar la fe en Cristo, porque realmente no era una fe sincera, era apariencia, y se van a quitar la máscara porque, pues por la tribulación, por la persecución, que van a decir, no, yo mejor prefiero, si me están persiguiendo por causa del nombre de Jesucristo, pues mejor ya no sigo a Jesucristo y ya no me van a hacer sufrir. Bueno, van a abandonar a Cristo. Otros se van a quitar la máscara de que no son verdaderos cristianos, porque se va a multiplicar la maldad y el amor de muchos se enfriará y a veces hasta desaparecerá, pero desaparecerá en los no cristianos. Otra vez, en los cristianos no. Así haya espada, muerte, hambre, persecución, angustia, nada los hará quitar de su alma y de su corazón la fe y el amor a Cristo. No. Bueno, pero la persecución y el amor, el aumento de la maldad, sí, hará que muchos que se dicen cristianos, pues van a revelarse que realmente no son cristianos. Mateo 21, 19 dice, con vuestra paciencia, y aquí la palabra paciencia es un sinónimo de perseverancia. Con
vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Los que no perseveren, pues son los apóstatas, son los falsos cristianos. Esos son los que van a apostatar, los que no van a perseverar. Bueno, pero si ustedes me dicen, ¿hay alguna señal? mm, ¿Hay alguna señal de que estamos viviendo ya los últimos días de el fin del mundo o de el fin de la historia humana? Bueno, sí, sí hay. Sí hay. Jesucristo dio señales, una señal definitiva para que cuando viéramos eso, sepamos que ya el fin está a la vuelta. Se encuentra en nuestro texto Lucas 21:20. Dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y si ustedes dicen, uff, eso ya sucedió en el año 70 de Cristo, o sea, en el primer siglo, ya sucedió. El general Tito Vespasiano sitió Jerusalén y destruyó el templo. Sí, es cierto, pero no se refiere a ese sitio de Jerusalén el Señor Jesucristo. Les voy a decir ahorita en un momento por qué no. Pero de una vez ahorita les digo, no, en el año 70 sí sucedió eso, sí destruyeron el templo los ejércitos romanos, pero no es a la cual se refería Cristo en esta profecía. Bueno, porque en ese caso también, por ejemplo, en las cruzadas, en la Edad Media, también así fue, rodearon a Jerusalén, hubo violencia contra los judíos, porque eran cristianos contra musulmanes. Y, por ejemplo, también en la guerra de los 6 días, Israel contra los palestinos, fue también lo mismo, también hubo entrada de los palestinos y atacando a la ciudad de Jerusalén. Bueno, tampoco todas esas ocasiones no se refieren a esta profecía que dijo el Señor Jesucristo. Miren, en Mateo 24:15 en adelante dice así, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos y veáis en el santo templo, en el santo lugar del templo, la abominación desoladora, vean, es una señal muy precisa que la dijo el Señor Jesucristo. Jerusalén rodeada de ejércitos, en el lugar santo, la desolación, la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel. Entonces, ahí ya viene lo demás. Los que estén en Judea no regresen, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y hay de las que estén encintas en aquel tiempo. Bueno, ahí es donde se refiere todo eso. Pero ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, les quiero decir que la abominación desoladora es una gran blasfemia. Es una gran idolatría. Esa idolatría reclama, y ese gran blasfemo o blasfemia reclama adoración como que si él fuera Dios, ser adorado como Dios. Ese es el anticristo. El Apocalipsis le llama la bestia. Pero las epístolas de Pablo le llaman el anticristo, Juan también. Pero ¿por qué dice que cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Bueno, vamos a ir a Daniel, el libro de Daniel. Daniel 9:27 dice, este hombre de pecado, porque así le llama Daniel, este hombre de pecado confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Pues el pacto que Dios hizo con su pueblo, con Abraham. Entonces, él se presentará y va a renovar el pacto. Si él no es Dios, ¿por qué lo va a renovar él? Pues porque toma el lugar de Dios.
Dice, renovará el pacto, confirmará el pacto. Estoy leyendo Daniel 9:27. Confirmará el pacto a la mitad de la semana y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Entonces le llama desolador Daniel. Y hasta que venga la consumación y lo que está determinado, que se derramará sobre el desolador. Bueno, ya está determinado algo que se va a derramar sobre este desolador. Bueno, esa es la profecía de Daniel acerca de la gran abominación desoladora. Por supuesto, el anticristo no se va a presentar como el desolador, como aquí lo presenta Daniel. Al último sí, pero al principio no, se va a presentar como un hombre de paz, no un hombre destructor, no. Daniel profetizó a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes entró y sitió a Jerusalén en el año en el 168 antes de la era de Cristo, o sea, en el tiempo de los Macabeos. Era un rey seleucida de Siria, se presentó como protector de Israel contra los egipcios. Él quería ir a destruir al imperio romano, que estaba bajo otro rey. Era parte del mismo imperio romano, pero Antíoco Epífanes era del norte y él se iba contra el del sur del mismo imperio romano, porque él quería ser el emperador hasta derrocar al César. Bueno, por eso el César no se lo permitió. Cuando ya iba camino para enfrentar a el rey o al gobernador del imperio romano del sur en Egipto, el César se lo prohibió. Le dijo, no, porque te vas a enfrentar conmigo. Entonces se molestó muchísimo Antíoco Epífanes, y que había prometido proteger a los judíos, pues se regresó, los sitió y los destruyó su templo. Y allí en el templo, en el altar santísimo, sacrificó un puerco y derramó la sangre del puerco sobre el altar. Una gran profanación del templo. Y a los sacerdotes judíos les metía pedazos de carne de puerco en la boca, porque sabía que eso era abominación para ellos. Y allí puso una estatua de Zeus, y por eso entonces se piensa que la profecía de Daniel se cumplió en ese año 168 antes de Cristo, en el tiempo de los Macabeos. No se cumplió. Jesucristo habla de que ninguna de esas cosas, ninguna de esas veces que Jerusalén fue sitiada y destruida, no se refiere a la profecía de Jesucristo. Es solamente una ilustración de la gran sitio de Jerusalén y de la gran destrucción final que va a haber. Bueno, pero sí sirvió como una ilustración de lo que va a aparecer. Es ilustración usada por nuestro Señor Jesucristo para profetizar la aparición del anticristo en los últimos días. Por ejemplo, fíjense, en Apocalipsis, donde se habla del anticristo o de la bestia, es en Apocalipsis 13:15. Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y en 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe, Jesucristo no regresará sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Esta es la abominación desoladora. Cuando veamos esto,
dice el Señor Jesucristo, será el principio de la gran tribulación. Será un líder, el anticristo será un líder político, económico, religioso y será el presidente mundial. Lo proclamarán rey del mundo. Entonces se sentará en el templo de Jerusalén, hará una estatua de sí mismo, hará que la estatua hable, impondrá su religión a la fuerza y el que no lo adore será reo perseguido a muerte. Y él dice que al final va a llegar a ser tan soberbio y tan ávido de poder que va a reunir a todos los ejércitos, porque se sabe que que los cristianos dicen que ya está pronto a la venida del Señor Jesucristo. Entonces él dijo, pues si viene Jesucristo yo lo voy a esperar. Voy a reunir a todos los ejércitos aquí en el Valle del Megido. Y si cuando venga, pues le apuntamos bombas atómicas o lo que sea para destruirlo y yo me perpetúe como rey de la tierra, del mundo. Eso era su pensamiento. En Daniel 12 dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpios, y muchos serán emblanquecidos y purificados. Pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos sí entenderán y serán emblanquecidos. Y desde el tiempo que sea quitada el sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bueno, escuchen, Lucas 21:21. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en los campos no entren en la ciudad de Jerusalén, porque estos son días de retribución. En la versión que leímos es Dios habla hoy, dice de castigo, serán días de castigo. Bueno, entonces para esos momentos ya no habrá evangelismo, ya no habrá necesidad de evangelismo. Por eso dice, huyan, huyan, no sean mártires, ya no vale la pena ser mártires porque ya no habrá más predicación, ya no. Es tiempo de huir, por eso las embarazadas y los que amamantan bebés van a pasar un tiempo muy grande y terrible. Es el tiempo de los gentiles, o sea, hasta el tiempo de los gentiles dice que va a suceder se habrán acabado los tiempos de los gentiles. El tiempo de los gentiles es ese tiempo en el que se predicó el evangelio a los no judíos. A los no judíos. Es el periodo de la gracia para los que entran a ser pueblo de Dios. Ese es el periodo de gracia, el periodo de los gentiles. Empezó este periodo de los gentiles desde que subió Jesucristo al cielo hasta que regrese por segunda vez. Este será el periodo de gracia. Y como ya está a punto, en esto de lo que estamos hablando, está a punto de regresar, entonces se acabaría el periodo de gracia. Y así que viene Jesucristo a establecer su reinado eterno, o a unos los va a llevar a su reinado y a otros pues los va a echar al infierno. Lucas 21:25, entonces habrá grandes señales en el sol, la luna y las estrellas. La tierra, y en la tierra habrá angustia en las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y con gran gloria. Oh, eso sí es espectacular, es maravilloso. Todo ojo lo verá. Va a ser una segunda venida visible, no oculta, no que ya vino, como dicen los testigos de Jehová, ya vino en 1914, ya vino, nada más que se empezó a notar su presencia porque apareció la Watchtower y nosotros como testigos de él. No. Todo ojo lo verá y los que lo traspasaron. También en segunda de Pedro 3:11
dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar santa y piadosamente de manera de vivir? Eso es lo que tenemos que hacer para estar listos y preparados, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Segunda de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procurad con diligencia ser hallados sin mancha delante de Él, irreprensibles, en paz, sin mancha, irreprensibles, en paz, sin mancha, por la sangre de Cristo que nos quita todo pecado, toda mancha. Es la única manera de ser encontrados sin mancha. Irreprensibles, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Ese es irreprensibles y en paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que venga, ya estoy tranquilo, ya estoy en paz, ya me va a encontrar sin mancha, irreprensible y en paz. ¿Estás listo para que te encuentre así? Si no, recurre a Cristo, recurre a la sangre de Cristo que te quita todo pecado y toda maldad, para que estés irreprensible delante de Dios y no haya ninguna condenación para ti en ese día. Y entonces, venga lo que venga, y que venga Cristo con todos sus ángeles y que toque la trompeta y que haya todas estas cosas y previas, ¿verdad? Los dolores de parto y todo esto, la gran tribulación, la gran apostasía. No, tú no vas a renegar, tú no vas a negar al Señor Jesucristo. Vas a soportar, vas a perseverar, venga lo que venga, y vas a tener paz en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Amén.